¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta fiesta docente que es para ustedes. Feliz Día del Maestro a todos, a todas. Vamos a iniciar este programa, esta fiesta, con la conferencia de la doctora Mayra Castañeda, que es ¿para qué sirve la autonomía profesional? La doctora Mayra Castañeda, nombrada como uno de los 100 expertos y líderes educativos más importantes del planeta por el Centro Internacional Miranda y el Ministerio de Educación de Venezuela. Profesora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con casi 30 años de experiencia docente en diversos niveles y áreas, desde educación artística, comunicación y periodismo, hasta filosofía, literatura y arte dramático. Ha trabajado para el Instituto de Cultura de Yucatán, la UNAM, el Centro de Capacitación Artística de Occidente, Papalote Museo del Niño, Columbia College, Universidad Guadalajara La Mar, Instituto Freire y otras instituciones educativas. Miembro del International Institute on Peace Education, el IP, de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Puerto Rico y de la National Peace Academy. Forma parte del equipo de asesores de la Red de Educación y Desarrollo Humano de Colombia y ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad Campolimpo Paulista de Brasil, el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, Colpos, y la Universidad Católica de Cuenca, Sogues, de Ecuador, en 2013. Fue galardonada con la medalla Alpes a la calidad educativa en 2012. Desde hace más de 15 años es conferencista y ha impartido cursos y seminarios para empresas y público en general. Creadora de Educación Divergente, un nuevo paradigma educativo basado en la autonomía y el pensamiento elástico. Actualmente y desde su fundación es presidente de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, ONG de Incidencia Internacional. Dirige Editorial Descubriendo y ha asesorado diversas instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional. En enero del año pasado fue nombrada rectora del Campus Península de Yucatán de la Universidad Hispanoamericana del Bajío, la UJAB. Ahorita está con ustedes la doctora Mayra Castañeda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta tarde noche que vamos a estar compartiendo muchos temas sumamente interesantes, pero sobre todo vamos a estar festejando. Porque aquí lo importante es reconocer la importancia de nuestra labor, reconocer la trascendencia y reconocernos a nosotros mismos como profesionales que merecemos un reconocimiento social y que merecemos también la alegría, la fiesta, el divertirnos en conjunto y sobre todo el compartir, el crecer y el aprender. Bueno, pues en esta tarde les voy a hablar yo de para qué sirve la autonomía profesional. Este tema que ha venido constantemente a lo largo de este tiempo, desde que se empezó a hablar de la parte de lo que es la nueva escuela mexicana, la conceptualización, la parte filosófica, la parte teórica, todo el sustento que nos cambia el paradigma. Entonces, uno de los pilares es justamente la autonomía profesional. Y empezamos a hablar y nos empiezan a hablar de manera institucional de esta revalorización, que yo ahí sí pondría sobre la mesa esta palabra que no existe, que se inventaron, es revaloración de la práctica docente, revaloración de la docencia. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de reconocer y de entender es que la revaloración tiene que venir antes que de cualquier otro, que de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es algo sumamente importante, es algo que tenemos que empezar a trabajar continuamente, que tenemos que empezar a darnos cuenta de la trascendencia y de la real importancia que tiene eh, este concepto que es justamente la autonomía profesional. Entonces, bueno, voy a permitirme, a ver si fuera posible, porque no veo
aquí mucho cómo hacerlo, pero aquí está, ya. Voy a compartir esta presentación para, pues, trabajar también la parte visual, la parte gráfica, para entender una serie de conceptos que son sumamente importantes. Entonces, por favor, si podemos compartir la pestaña de la presentación. Muchas gracias. Bueno, ¿para qué sirve la autonomía profesional? Y esto es algo sumamente importante, como les decía. Vamos a hablar un poquito de manera general qué es la autonomía, para irnos introduciendo en el concepto que viene aparejado en la nueva escuela mexicana, pero sobre todo en un sentido bastante amplio en la práctica docente en cualquier parte del mundo, ¿sí? Para también entender cuáles son los otros conceptos, la base teórica, la base epistemológica, la base filosófica de este nuevo marco curricular, de este nuevo, que no les gusta mucho que digamos nuevo modelo educativo, pero finalmente es un nuevo modelo educativo, es un cambio de paradigma en muchos sentidos que debemos de darnos cuenta de todo ese territorio que se está ganando, ¿sí? Por lo menos en el papel hasta ahorita, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es la autonomía? Cuando hablamos de autonomía personal, es la capacidad de hacer elecciones, tomar decisiones y asumir, desde luego, las consecuencias de las mismas. El término opuesto autonomía no es dependencia, sino heteronomía, ¿sí? La dependencia hace referencia a la necesidad de atenciones por parte de otras personas para realizar las tareas de la vida cotidiana. El término opuesto a dependencia es independencia. La autonomía se refiere al conjunto de habilidades que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. Desde luego, esto está ligado a un grado de madurez, ¿sí? La autonomía se aprende, por tanto, bueno, pues también podemos inferir que se enseña. Se adquiere mediante su ejercicio, mediante el aprendizaje que proviene de uno mismo y de la interacción social. Se trata, pues, de un ejercicio directo de las propias personas y desde su propio control que se aprende. La autonomía como derecho hace referencia a la garantía de que las personas, al margen de sus capacidades, puedan desarrollar un proyecto vital basado en su identidad personal y tener control sobre el mismo. Ese concepto yo creo que nos queda bastante claro, nos ha quedado bastante claro a lo largo del tiempo, ¿sí? Este concepto de autonomía personal. Pero vamos a pensar ya en términos de la acción docente, de nuestro ámbito como profesionales, ¿qué significa esta autonomía? ¿Y a qué otros términos está ligada esta palabra? ¿Sí? ¿A qué otros términos está ligado el concepto? Esto es sumamente interesante porque tiene que ver con el concepto, desde luego, de profesión, ¿sí? Estamos hablando de la autonomía, por un lado, ya vimos la conceptualización de autonomía en un sentido personal, pero ¿qué sucede con la profesión? Fíjense que la profesión viene considerándose como un símbolo de estatus, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar especialmente en el marco de la educación pública, porque en este caso yo creo que de ahí se deriva, en el caso de una transición hacia un nuevo modelo, se deriva desde luego desde la educación pública, que es la reguladora de la educación privada en un momento dado. Entonces, este concepto nos compete a todos, seamos educadores públicos o privados, que nos desarrollemos en el ámbito público o privado. Fíjense que diversos diagnósticos sociales y pedagógicos han dado cuenta de una formación y desempeño profesional de los profesores y educadores que los ubica en el grupo de las profesiones menos
profesionales. Cuando nosotros hablamos de profesión, cuando nosotros hablamos de profesional, pensamos, por ejemplo, en los abogados, en los arquitectos, en los médicos, en todas estas profesiones que a lo largo del tiempo se han ido ubicando en el estatus más alto, ¿sí? ¿Y qué ha sucedido con el profesor? El profesor en los países latinoamericanos y debido a un proceso cultural muy particular, por ejemplo, en México, todas estas, todas estas misiones culturales que de pronto convierten a cualquier persona, prácticamente cualquier persona que supiera leer y escribir, en un profesor y los mandan a estas comunidades alejadas con la intención de alfabetizar, se empieza a generar el imaginario social de un profesionista que tiene un estatus muy similar al del sacerdote, que no necesariamente tiene una formación científica, que no necesariamente es un intelectual, pero que es sumamente apreciado por la comunidad. ¿Sí? Empieza a generar cambios, transformaciones en estas comunidades sumamente alejadas y con altos índices de pobreza y de marginación, empieza a generar procesos de transformación que permiten a estas comunidades empezar a tener una perspectiva diferente del desarrollo de la civilización, de la calidad de vida, etc. Entonces, bueno, en ese momento el estatus del profesor es bastante alto, aunque siempre hay un reconocimiento tácito de que no ha sido formado, de que es una persona con un entusiasmo, con un compromiso, con una idea de forjar y de formar nación, de construir nación a través de este sacrificio, porque finalmente sacrifica su bienestar personal, su relación con la familia, porque muchas veces la deja, su estatus económico, porque muchos de estos misioneros tienen otras condiciones de vida en las ciudades, mucho más cómodas, y entonces se lanza a este llamado de la construcción de país, ¿no? Y en esta lógica, cuando se empieza a generar la visión de un profesor apóstol, ya empieza este concepto del apostolado, se cambia, es un profesional diferente, no se categoriza igual que el médico, igual que el abogado, igual que el arquitecto, el ingeniero, sino tiene un estatus diferente y se prioriza y se amplifica esta idea del sacrificio, de que no necesita ser redituado económicamente. Aunque, hay que decirlo, en los procesos de reclutamiento masivo que se hacen en nuestro país de los profesores, se les ofrece una prestación muy interesante que es la heredabilidad de la plaza. Y cuando se habla de la heredabilidad, se habla también de propiedad. Entonces, bueno, esto también ya sabemos que a la larga genera una serie de vicios, una serie de situaciones a nivel político y una serie, y también genera toda una gran ola de un sindicalismo sumamente poderoso y mafioso, ¿no? Con tintes mafiosos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una situación muy particular del profesorado, de la profesión en nuestro país. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede de un tiempo a esta parte? Estaríamos hablando de hace unos 10, 12 años, cuando viene una tendencia, que es una tendencia político-electoral, hay que decirlo muy claramente, una tendencia a querer, pues, denigrar la imagen del profesor. Y es cuando entra
empieza a ubicarse en este grupo de las profesiones menos profesionales que se menciona, bueno, que menciona Domingo Bazán. Esto es como semiprofesiones, o dicho con más optimismo, en proceso forzado, de profesionalización. Y es cuando empezamos a ver, es una gran tendencia. Esto es un análisis que se hace en Chile, que se hace en Perú, que se hace en Colombia, se hace en muchos países latinoamericanos, incluso en España, ya estamos hablando de la región iberoamericana, en donde se empieza a hablar de esta necesidad de profesionalización. Ojo, cuando empezamos a hablar o cuando las reformas y a nivel institucional se empieza a hablar de la necesidad de la profesionalización de un profesional, necesariamente estaremos hablando del desprestigio de esta profesión, porque estamos en el diálogo, en la narrativa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? Está diciendo que es una persona que no está profesionalizada, cuando las normas, los estatutos, los niveles, las autorizaciones, las credenciales las brinda el propio Estado. El propio Estado se arroga el derecho de decir: yo voy a formar a los profesionales de la educación, yo voy a autorizarlo, yo les voy a dar cédulas profesionales, yo les voy a decir desde dónde y hasta cuándo tienen que estudiar y qué es lo que tienen que estudiar. Y a pesar de que toda esta gran idea de la profesionalización se basa en la premisa de que cada vez se tienen que estudiar más años, no necesariamente ha dado resultados, ¿sí? O no se han dado los resultados que se esperaban desde una perspectiva funcionalista y utilitarista. Entonces, bueno, cuando empieza todo este discurso de la profesionalización docente, cuando se empieza a hablar de capacitación, se empieza a hablar de la necesidad de cambiar el estatus del profesor, que ya no es profesor, deja de ser profesor, porque recordemos que las normales eran escuelas de de un ámbito diferente, de una categoría diferente al resto de los niveles escolares. No era bachillerato, no era carrera técnica y tampoco era una licenciatura. Entonces se hace un estado de excepción, como se hace en muchos casos, como se hace en la reforma laboral del 2015 también, a nivel constitucional. Y entonces, en ese momento, cuando el discurso empieza a ir por el culpar al docente del fracaso educativo, entonces se dice, bueno, es que el problema es que no hemos profesionalizado o los docentes no se han profesionalizado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para profesionalizarlos? Bueno, ya no van a salir de la secundaria y van a entrar a una carrera como profesores, y no van a egresar como profesores, van a ser licenciados. Tenemos que elevarlo a nivel licenciatura, entonces ahora el requisito es el bachillerato, ¿sí? Y en esta tendencia, que además, bueno, eso ya será harina de otro costal, pero sí yo les sugeriría que analizáramos un poquito cuál es la lógica de estos niveles educativos. Cuando se crea el bachillerato, cuando se habla de una preparación para el ámbito universitario, para la formación universitaria, se constituye como un nivel embudo, se constituye como un nivel en el que muchos jóvenes terminan su carrera académica, su trayectoria académica. Porque si a muchos se les hace complicado el tránsito de la primaria a la secundaria, de la secundaria al bachillerato, este tránsito se duplica en dificultad, y del bachillerato a la licenciatura se triplica, ¿sí? Empieza a ser un gran filtro y empieza a ser una forma de detener la necesidad, la exigencia
hace el Estado de la formación de educación superior, ¿sí? Entonces, de la formación superior en general, pues. Entonces, el Estado empieza a no poder cumplir con estas exigencias y además empieza a transformar, empieza este proceso de transformación de las normales para convertirlas en nivel licenciatura, pero desde la misma base, sin cambiar el paradigma de la formación docente, en donde, de hecho, empieza a suceder y empieza a reforzarse un fenómeno que no es a nivel nacional, es a nivel internacional, hay que decirlo, es un fenómeno en el que se empiezan a bifurcar, se separan las profesiones. Y entonces el profesor ya no es lo mismo que el pedagogo, ¿sí? O que el científico educativo. Entonces, bueno, esta legitimación a través del reconocimiento social empieza a decaer. Las campañas de desprestigio, como se los he dicho, bueno, como ya les he comentado, a través de los años da por resultado un mayor control de los procesos de la docencia. De ahí se deriva la carga excesiva en materia administrativa, el menor acceso a estímulos, premios, promociones y subida de salarios, es decir, la precarización de la profesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene esta deslegitimización, no solo a través de, pues, un masivo uso de los medios de comunicación de manera realmente avasallante, en donde se empieza a hablar de esta responsabilidad del docente como el artífice del fracaso educativo, cuando recordemos, bueno, pues las políticas finalmente las establece cada gobierno federal además, porque los gobiernos estatales y municipales, por lo menos en México, tienen muy poca incidencia, por ejemplo, en la parte del currículum, en la parte de la contratación de profesores, de la regulación de la relación laboral con los profesores, aunque se dan dobles, por ejemplo, dobles negociaciones del contrato colectivo de trabajo, pero entonces en esto, en este proceso, también vemos esta situación en la que se crean otras profesiones, ¿sí? Como es la de pedagogía, como la del psicólogo educativo, como la del psicopedagogo, a quien se le asigna y a quien se le otorga la función de diseñar tanto políticas públicas como contenidos, como planes y programas de estudio. Entonces, ¿a qué es relegado el profesional educativo que está frente al grupo? A ser un operario, a ser un operativo, una persona que pone en práctica la parte cotidiana, la parte del día a día, la parte didáctica. Entonces, deja de hacerse cargo porque, bueno, cuando estamos hablando de toda esta gran ola de alfabetización y de la creación de escuelas y la intención muy legítima y muy interesante, muy importante de transmitir y de generar cultura nacionalista y cultura propia, bueno, tenemos este papel preponderante del docente, que él es quien decide qué necesita aprender la comunidad, en qué momento necesita aprenderlo, a quién le enseña y cómo le enseña. En muchos casos, desde luego, este es un proceso muy improvisado, es un proceso muy intuitivo. Hay grandes fracasos, desde luego, pero hay grandes aciertos también. Hay directrices como, por ejemplo, la lectura de los clásicos, donde José Vasconcelos imprime todos los libros clásicos, perdón, y entonces también viene esta gran oleada de los intelectuales españoles a los que empiezan a mandar también a las comunidades y donde hacen un aporte sumamente importante. Y esa profesionalización
Y ese nivel cultural e intelectual que va subiendo, de repente ya cuando hablamos de la corporatividad, del sindicalismo, empieza a decaer fuertemente, ¿sí? Bueno, vamos a analizar rápidamente una visión de Jürgen Habermas acerca de esta necesidad de generar esta profesionalización emancipadora, ¿sí? En la disciplina profesión constituye la manera moderna de ejercer una actividad legitimidad que es supraindividual, preexistente y simbólica, es decir, responde al conjunto de valoraciones y creencias que definen lo importante al interior de la modernidad. Racionalidad, experticia, universalidad, objetividad científica, emancipación, ojo, emancipación, control del entorno y prestigio social, entre otras cosas. Sí, pero si aquí hablamos de cómo se conceptualiza en nuestra sociedad moderna un profesional que tiene la posibilidad de emanciparse, estamos hablando de esta racionalidad, de este nivel de experticia, de la universalidad, es decir, no se concentra el profesional solo en ciertos aspectos operativos, como es el caso del profesor frente a grupo, del docente frente a grupo. La objetividad científica, esta capacidad de darnos cuenta de que conocimiento, que saber es valioso para nuestros estudiantes. La emancipación, desde luego esta formación científica, esta emancipación que implica también responsabilidad, que implica la libertad de decisión sobre los planes y programas de estudio, sobre lo que nuestros estudiantes necesitan aprender, en qué momento necesitan hacerlo y el control del entorno y del prestigio social. Vamos a abundar un poquito más en esto. Fíjense, el profesorado se encuentra ubicado en alguna parte intermedia del largo y sinuoso camino de construcción de la profesión docente y en ningún caso goza de plena legitimidad en cuanto profesional, ¿sí? Esta frase es sumamente dura, pero yo creo que es un punto de partida muy importante para reconocer qué, hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ejercer, construir, porque además es una construcción colectiva. La autonomía profesional no la podemos construir de manera individual, no es como la autonomía personal. Necesitamos trabajar en conjunto porque somos un gremio. ¿Sí? Y mientras no tengamos identidad o recuperemos la identidad de gremio, que hay que decirlo muy claramente, hay una conceptualización errónea de cómo se constituyen los gremios profesionales, ¿sí? En muchos casos, si ustedes se fijan, ¿cuáles son las organizaciones que empiezan a agrupar al profesorado? La empiezan a agrupar, por lo menos en México y en muchos países llega a suceder también, son los sindicatos. El sindicato vocacionalmente se dedica a la defensa de los derechos laborales, pero un profesional no solo se agrupa en sindicatos, tiene una dimensión sumamente importante, que es la dimensión justamente que lo convierte en profesional, que es el saber, el dominio del saber. Entonces, aquí es donde existe una regulación, por ejemplo, de los psicólogos, de los médicos, de los contadores, de los abogados que se agrupan en academias. Y las academias no se encargan de la parte laboral porque agrupan a profesionales que tienen diferentes, o sea, que se contratan en diferentes empresas, tienen diferentes patrones y que desde luego no es parte de la vocación de una academia. Sin embargo, pocos profesores pertenecen o pertenecemos a una academia, a una de estas entidades que regulan la parte deontológica, la parte ética, ¿sí? Y ahí es donde vienen una serie de conflictos. Aquí yo creo que tenemos que preguntarnos
cómo construir esta autonomía profesional justamente desde la profesionalización. Y aquí yo me permitiría recordarles una pequeña analogía que hizo en 2015 justamente Manuel Gilantón, el doctor Manuel Gilantón, no sé si se acuerdan ustedes, de esta idea de lo que estaba implicando o que estaba pretendiendo la reforma de la administración anterior, del gobierno anterior, que fue del PRI, que fue de Peña Nieto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, esta analogía en donde decía él, a ver, vamos a imaginar que la educación pública es un camión, ¿no? Un camión escolar, un camión todo destartalado, que no sabe a dónde ir, todo perdido en el rumbo, cayéndose a pedazos. Y lo que está haciendo la administración, lo que está pretendiendo hacer este gobierno es solucionar los problemas que se están generando porque el camión está todo oxidado, no le funciona el motor, no le funcionan los frenos, se está cayendo a pedacitos, se le caen las ventanas o no tiene ventanas, los asientos están todos oxidados y maltrechos. Lo que está queriendo hacer es uniformar al chofer, ¿no? O sea, ¿quién conduce ese camión todo destartalado? ¿Quién lo hace caminar a pesar de todo? Bueno, el docente. ¿Y cuál es la solución que está poniendo el gobierno? Pues es ponerle un uniforme, un sombrero, ponerlo muy bonito, muy mono, que es esta visión utilitarista y pretende con eso que ya el camión se convierta en un camión del primer mundo, ¿no? Entonces, esa no es definitivamente la forma para que cambie la educación. Ya lo hemos visto. Seguimos teniendo graves problemas y graves problemas que además no se miden con las pruebas estandarizadas. Problemas que están a la vista de todos. Problemas que tienen que ver con la forma en la que afrontamos la construcción de civilización y de sociedad. Bueno, Habermas nos habla justamente de los rasgos de un profesional. Y hay unos rasgos que son sumamente importantes. Uno de ellos es la preparación o calificación, ¿sí? Esto alude a la condición de tener dominio formal y sistemático sobre el propio tema, es decir, que los médicos estudien medicina, los abogados sepan sobre leyes y filosofía del derecho, que los arquitectos aprendan sobre arquitectura, etc. En el caso de la pedagogía, se supone que los pedagogos sepan de pedagogía. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros nos concebimos como pedagogos? ¿Cuántos de nosotros somos profesores, somos docentes, somos estos operarios que nos concretamos a la parte académica, ¿sí? A la parte didáctica, en la parte en la que estamos en la operación diaria del camión, tratando de sacarlo adelante y tratando de parcharlo inmediato, ¿sí? Es que empezó un ruido, entonces, bueno, el ruido, si le echo aceite, se soluciona, sí, se está solucionando, ya dejó de hacer tanto ruido. Entonces, bueno, pues le voy a seguir echando aceite. No voy a ver cuál es la causa real de por qué ya no tiene aceite o de por qué está generándose ese ruido. Tal vez lo estoy encubriendo, ¿verdad? Pero bueno, eso tiene que ver con los rasgos del profesional que implica una exigencia. El ser profesional no es esta idea que tenemos, hay que dejarlo claro, no es esta idea que nos han hecho pensar en muchos casos, que es llegar a tiempo, cumplir con nuestro horario, ver que todos los niños entren al salón, impartir clases, portarnos bien, no faltar, incorporarnos a los procesos de promoción vertical y horizontal. No. O sea, la profesionalidad tiene que ver con estos aspectos que son mucho más exigentes, pero que son sumamente necesarios. Y espero poder llegar a esa parte en donde vamos a hablar también de algo sumamente importante, que es la necesidad de reflexibilidad. Bueno,
La clausura cognitiva sería el segundo rasgo de un profesional. Este es un parámetro más exigente que el anterior en cuanto se demanda un claro dominio, experticia o apropiación de un conocimiento en particular. Remite a la idea de una parcela de la realidad o de un modo de ver dicha realidad que sea de interés y dominio exclusivo, no de otras profesiones. Es decir, la profesión exige contar con un enfoque o recorte propio de la realidad. Esto es desde una lógica de la especialización, ¿sí? Recordemos que nuestra sociedad en el ámbito intelectual, en el ámbito de generación de información, de conocimiento, se ha especializado. Entonces, el astrólogo el astrónomo es astrónomo. Bueno, el astrólogo también, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. El astrónomo es astrónomo. El astrofísico, bueno, ya abarca dos áreas del conocimiento, pero no más, no es astrofísico químico, por ejemplo, o astrofísico químico biólogo, es, es astrofísico. El dentista es dentista, no se dedica también a ver los músculos del cuello o ve las relaciones de las articulaciones. No, o sea, se dedica a ser odontólogo, a ser dentista. Médico tiene sus especializaciones, médico general, médico internista, médico endocrinólogo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí partimos de una organización muy especializada. Entonces, aquí nos habla de esta clausura cognitiva, de la forma en la que nos enfocamos o enfocamos el conocimiento desde nuestra matriz disciplinaria, desde nuestra forma de generar conocimiento y, desde luego, de ejercer nuestra profesión. Autocontrol o autorregulación. Se refiere a la ética, a la constitución profesional por la vía de poseer un conjunto discernido y aprobado de normas y principios de comportamiento propios. Las profesiones deben en este sentido ser capaces de normar o regular lo que está prohibido, permitido y exigido en sus respectivas acciones laborales, en el ejercicio de su rol profesional. Pasa lo mismo en arquitectura, psicología, pedagogía. Las profesiones tienen o deben tener un código de ética conocido, vigente y respetado. Ojo, yo aquí pensaría, ¿cuántos de nosotros conocemos este código de ética? No el que tiene la SEP, no el laboral, ¿sí? No el que tiene que ver con una legislación, sino un código de ética elaborado por un colegio educativo, un colegio de educadores, de pedagogos, ¿sí? Que generan su propia autorregulación ética. Más allá de la parte estrictamente laboral, más allá de lo que nos pueden sancionar por faltas. Y aquí yo pensaría y me preguntaría también en el papel del sindicato, en esta no proliferación de colegios o de academias de profesionales, ¿sí? Porque aquí ya pensaríamos en esta visión de defensa de los individuos que forman parte de un gremio y que en alguna época y en algunos lugares todavía sigue sucediendo, han defendido a diestra y siniestra conductas nada éticas. No estamos hablando de poco éticas, de nada éticas. Gente que ha entrado a la profesión y que ha incluso agredido, violado, realmente violentado a muchos niños, a muchos estudiantes, y que al final de cuentas no se le ha hecho nada. ¿Sí? Que lo que hace o lo que defiende el sindicato es, vamos a pasarlo a otra escuela. Como si en otra escuela cambiara sus conductas o como si en otra escuela tuviera mágicamente la posibilidad de cambiar su forma de conducirse, ¿no? Entonces, bueno,
tenemos muchos casos de una época en la que estos casos eran mucho más fuertes y mucho más persistentes, recurrentes, en donde, bueno, no se cumplía en absoluto. Ya no hablemos de otras cosas, ¿no? Ya no hablemos de un sentido de la deontología, de un sentido de entenderse a uno mismo dentro de este conjunto de normas y principios de comportamiento, sino ya pues las bonitas prácticas que a mí me tocó escuchar y se me erizaban los pelos, se me ponían de punta, porque realmente esa idea de que, pues es que yo entré a la profesión porque mi papá me dejó la plaza y me dijo que lo único que necesitaba hacer era llegar, pasar lista y ponerme a leer el periódico, ¿no? Que digamos que no están agrediendo, no están violando, no están atacando a los estudiantes, pero tampoco están ejerciendo su deber ético, ¿sí? Entonces, bueno, desde luego muchos profesores así cursaron todo su trayecto profesional, su ejercicio de 20 años, de 30 años, de 40 años, se jubilaron, obtuvieron sus medallas, obtuvieron sus jubilaciones completas y sus premios, haciendo ese tipo de cosas. Pero tiene que ver con un sentido más allá, ¿sí? Tiene que ver, la autonomía se basa en estas piedras angulares que tienen que ver con el entenderse como profesional. Porque si aspiramos a tener esta emancipación, esta visión de la profesión emancipadora, tenemos que entender que también conlleva un compromiso de atender estos aspectos que constituyen también la profesión. Y habla del poder e influencia social. Este es otro de los factores que resulta digno de análisis, de reflexión, pero también es parte de la realidad y de lo que supone ser profesional. El poder e influencia social, porque es la conceptualización social del estatus también. El poder es básicamente lograr que otros hagan lo que yo quiero que se haga, y la influencia. Por su parte, supone la versión del poder basada notoriamente en el elemento simbólico. La fuerza genera poder, la riqueza también, pero la inteligencia y la consistencia moral generan más bien influencia, ¿sí? Y aquí tendríamos que pensar qué tipo de poder vamos a ejercer, basado en la influencia o en esta idea de imponerse de manera violenta, ¿sí? Ambos tienen relación, pues a través de ellos logramos que otros escuchen y modifiquen su conducta según nuestras demandas éticamente orientadas, fuertemente argumentadas y demostradas. Ojo, esto es básico. ¿Quiénes queremos que nos escuchen? Bueno, los otros actores sociales, desde luego, los medios de comunicación, los padres de familia, la gente en general en la sociedad, pero también nuestros estudiantes, básicamente nuestros estudiantes. Muchos profesores en este punto de nuestra existencia, en este punto histórico, en este momento que estamos transitando, de pronto empiezan a quejarse, bueno, no empiezan, ya tienen tiempo quejándose, desde luego, de toda esta parte de que los chicos no les hacen caso, que los papás no les hacen caso, que no los respetan. Aquí nos tendríamos que sentar a analizar en colectivo qué sucede con esta parte de la influencia social, ¿sí? ¿Cómo logramos que otros nos escuchen y modifiquen sus conductas? Pues a través de demandas éticamente orientadas, fuertemente argumentadas y demostradas, ¿sí? No es por la imposición de la fuerza, no es por la imposición de este poder basado en el dinero, en el miedo, en otras cuestiones, en otros elementos simbólicos. Las profesiones están llamadas a cumplir un rol social, desde la legítima defensa de sus intereses corporativos hasta desarrollar una labor de servicio público, de orientación e influencia social en el resto de la sociedad. Una profesión fuerte y creíble posee un gremio o agrupación con poder
e influencia social. Y aquí yo me preguntaría, ¿cuántos de nosotros realmente estamos en esta visión de entendernos como parte de un gremio prestigioso? ¿Sí? Bueno, voy a ir muy rápido porque ya estamos a 10 minutos de terminar y viene otra conferencia, viene la doctora Erendira Piñón. El estatus epistemológico o cientificidad. Esto remite a uno de los parámetros más relevantes de las profesiones, la capacidad de producir saberes propios, como las profesiones tienen que ver con el mundo moderno y lo que se valora hoy en día es la producción de conocimiento científico, a la manera de las ciencias naturales positivistas o dominantes, o sea, con leyes universales, con objetividad, etc. Las profesiones ameritan tener sostenida actividad científica. Este es uno de los requisitos. Pero bueno, ahora en esta nueva escuela mexicana hay que tener muy claro que se nos abre esta posibilidad del reconocimiento de saberes que no necesariamente están basados en la cientificidad. Y bueno, aquí yo les hablaría de 3 derroteros que menciona Habermas, que yo los pensaría más como estadios y pensar también, analizar en qué momento, en qué estadio estamos como profesión. ¿Sí? Un modelo de autonomía profesional marcadamente eficientista, donde los valores no aparecen como problema, pues son universales e indiscutibles, es decir, se trata de una visión de raíz positivista. Esto tiene que ver con el modelo que hemos vivido hasta el momento, que tiene que ver, que tiene un enfoque utilitarista eficientista. Es el día a día, es lo que responde a mi pedazo muy pequeño de influencia y a cómo esto aparentemente no se conecta con el resto de las acciones del mundo y no tiene que ver con mi microeconomía, no tiene que ver con la macroeconomía y todas estas visiones de que échale ganas, y tú puedes y ponte las pilas y no responde a unas condiciones estructurales, ¿sí? Pasando por una concepción más práctico-hermenéutica, donde los valores tienen más peso, pero se trataría de valores universales y absolutos, valores que son tales a partir de la conciencia de las personas. Ahí empezamos a tomar conciencia, nos vamos dando cuenta de que sí hay una concepción más relacionada con estas profundas raíces que finalmente sostienen las relaciones a nivel social, a nivel estructural, ¿sí? Hasta llegar a una concepción de la autonomía desde referentes críticos sociales, donde los valores se construyen consensuadamente, son históricos y se ligan con la tarea de emancipación de las conciencias. Y aquí es donde estaríamos alcanzando el estadio más alto, según esta visión de Habermas que nos propone y que tiene que ver con la ética, con la deontología, con la autoconcepción, pero con la autoconcepción no individual, sino colectiva. ¿Hacia dónde está el discurso? El discurso que venimos oyendo desde hace mucho tiempo, no el discurso nuevo, no el discurso de ahorita, este nuevo cambio paradigmático que se está proponiendo, que no sabemos si vamos a poder aterrizar, pero que yo creo que es importante pensarnos y repensarnos desde esta visión. Como un profesional autónomo, crítico y creativo, ¿sí? ¿Qué necesitamos para ser críticos y qué necesitamos para ser creativos? Bueno, este es un círculo vicioso porque necesitamos autonomía para ser críticos y para ser creativos. ¿Y qué se nos está pidiendo? Que primero seamos críticos y creativos y después seamos autónomos. Pero de pronto en un sistema donde se nos está aplastando, donde se nos está condicionando y donde se nos está relegando a una función nada más de aplicadores en aula, tenemos una gran supervisión. ¿Cómo vamos a ser críticos? ¿Cómo vamos a ser creativos? Cuando proponemos ser críticos y creativos, nos enfrentamos a las figuras de poder que están muy establecidas en la jerarquía. Entonces, bueno, yo sí les invitaría en este punto a darnos cuenta de cuáles son los aspectos que necesitamos ir fortaleciendo para realmente llegar al punto en el que ya legalmente tenemos una autonomía profesional, pero que no hemos entendido todas las implicaciones de esta autonomía profesional, porque tienen que basarse en nuestra propia capacidad
de entendernos como estos intelectuales más importantes del país que planteó en 2015 Manuel Gil Antón, ¿sí? Y hablando de intelectuales, tenemos que dominar nuestra matriz disciplinaria, tenemos que ser capaces de crear programas, de desarrollar curricularmente, de hacer desarrollo curricular y desarrollo institucional, pero también de conocer y dominar las teorías que sostienen los modelos pedagógicos que estamos trabajando en aula, porque no se trata solo de ver el pedacito. No podemos seguir siendo estos obreros que mueven la palanca todo el día porque les dijeron que muevan la palanca de cierta forma tantas veces, con tanta fuerza, porque no conocemos, cuando se nos echa a perder la máquina, no podemos repararla. Tenemos que recurrir al mecánico, tenemos que esperar a que llegue, a que todo el aparato burocrático se mueva para que nosotros podamos tomar decisiones, ¿sí? Y en realidad nunca las tomamos, es una ficción que vivimos. Entonces necesitamos saber el funcionamiento de la máquina, cómo se mueve, por qué se mueve, cuáles son las leyes de la dinámica, de la termodinámica, para entender y poder solucionar el conjunto de situaciones que se nos están presentando día a día. Finalmente, si nos quejamos de nuestra situación como profesionales de la educación y no ponemos una real solución, si no empezamos a hacer la parte que nos corresponde, entonces, ¿en qué punto vamos a poder ejercer esta autonomía? Y yo les dejo ya nada más algo muy claro como una de las capacidades, esta identidad profesional, la capacidad de reflexibilidad, ser reflexivos, porque si no somos reflexivos en el aula, no podremos llegar al punto en el que tengamos el suficiente dominio de los conocimientos y de las respuestas que se están buscando de nosotros en el aula, si seguimos aplicando a través de libros de texto, de programas sintéticos, analíticos, que se nos dan. Nosotros tenemos que crearlos. Y aquí nada más yo les plantearía algunos aspectos, algunas de las habilidades que se necesitan para el pensamiento reflexivo, porque es una de las habilidades, bueno, es un conjunto de habilidades que no solo nos van a servir a nosotros, sino van a servir a nuestros estudiantes. Vamos a hacer los grandes cambios en nuestra sociedad que se nos están exigiendo, que se nos están pidiendo desde hace mucho, si logramos desarrollar estas habilidades en nosotros y en nuestros estudiantes. Reconocimiento de la propia ignorancia. Suspensión de las conclusiones cuando no se dispone de suficiente evidencia. No llegar a conclusiones si no tenemos suficiente evidencia. Capacidad para evaluar información compleja. Y hay que preguntarnos y hay que listar en este momento qué tenemos y qué no tenemos. Revisión crítica de las propias ideas. Hemos revisado críticamente nuestras propias ideas. Manejo simultáneo de ideas o alternativas diferentes. Sensibilidad para los matices. Flexibilidad frente a las experiencias nuevas. Capacidad para diferenciar entre ideas y emociones. Capacidad para ordenar las ideas coherentemente. Consideración de las circunstancias excepcionales o irregulares. Esa es una gran puerta que podemos abrir desde hoy, ya, bueno, desde mañana, en nuestra aula y empezar a considerar qué tanto de esto realmente estamos cumpliendo y cuál es el trabajo por hacer para que ese territorio que se nos está abriendo realmente se convierta en un espacio nuestro, un espacio que hemos ganado y que al final de cuentas va a redundar en un mejor futuro, no solo para nuestros estudiantes, sino para nosotros también. Bueno, la invitación está abierta para que consideremos este tema de manera muy seria y empecemos a hablar de formar estas academias, estos cuerpos, estos conjuntos en donde se hace una discusión y una reflexión y una construcción colectiva de nuestra propia ética y deontología profesionales. Bueno, yo les agradezco muchísimo
muchísimo que me hayan prestado sus oídos estos minutos. Ha sido una oportunidad muy interesante, muy importante para mí. Vamos, no sé, yo estoy media loca, la verdad. Yo propuse esta fiesta docente. A mí no solo me gusta celebrar y sí vamos a compartir con los amigos y sí vamos a abrazarlos, a apapacharlos, a platicar y a tomar unas cervezas. También hay que pensar, también hay que construir el futuro. Yo creo que esa es parte de nuestra primera responsabilidad. Entonces, bueno, los invito a seguir aquí, a seguir en la fiesta docente. Viene la doctora Heréndira Piñón, que también va a hablar de autonomía, pero no se confundan, ella va a hablar de otros aspectos. Entonces, seguramente va a estar sumamente interesante su charla. Y después, a las 8 de la noche, tenemos al doctor Arturo Espinosa, que nos va a hablar de una maravilla que a mí me parece sorprendente, la pedagogía del Anturio. Bueno, ahora sí, me despido, que tengan una muy bonita tarde, que sigan festejando, coman mucho pastel y seguimos por acá. Un mundo de abrazos.